por tantas buenas cosas. Encomendamos el viaje de Moisés, encomendamos el viaje nuestro, encomendamos especialmente, Señor, al pastor Álvaro, a toda la iglesia en Bogotá, la iglesia Verdad y Gracia, suplicando que tu Espíritu Santo guíe esa reunión, que los miembros en este día, Señor, puedan ser guiados por tu Espíritu y tomar una decisión. Porción desde el versículo 4 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 2, versículo 25. Así que si usted no tiene nada que se lo impida, como lo solemos hacer por respeto a la palabra del Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer juntos las Escrituras. Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Amén. Dice así la Escritura. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, es perfecta y poderosa para salvar. Tu palabra, Señor, es útil para que el hombre de Dios sea preparado y equipado perfectamente para toda buena obra. Mi Rey, pero es tu palabra. Y por lo tanto es imposible que cualquier ser humano, un hombre como yo, pecador, pueda, Señor, tomar estas palabras y transmitirlas de manera perfecta. Por eso, Señor, nuestra esperanza, una vez más lo decimos, no está en el predicador, sino que está en tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo confieso que no soy digno, que no soy capaz, que no tengo, Señor, lo necesario para transmitir esto con toda la fidelidad y el poder, pero también confesamos nuestra fe en ti.
nuestra esperanza en ti, nuestro deseo de honrarte, Señor. Y por eso, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tomes las palabras imperfectas que puedan salir de mi boca y las lleves a cada corazón de manera perfecta, para que tu palabra produzca fruto abundante para la gloria de Cristo Jesús. Que los santos sean edificados y que los que todavía no te conocen vengan a salvación. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué precioso texto el que tenemos hoy. Amén. Un texto precioso. El Evangelio, o básicamente todo el Nuevo Testamento, siempre está volviendo a estos pasajes que nosotros acabamos de leer. Y vuelven allí porque precisamente allí se encuentra la base de mucho de lo que nosotros creemos. Pero es importante entender que cuando Moisés está entregando todo esto a los israelitas, ellos no estaban pensando en nosotros, ni estaban pensando en el Evangelio, ni estaban pensando en Barranquilla en el año 2023. Así que vamos primero que todo a tratar de entender por qué era importante para ellos entender estas verdades y cómo esas verdades precisamente se van a conectar con nosotros. Una de las cosas que tenemos que recordar es que en las dos prédicas anteriores, lo que leímos del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos estaban presentando esta imagen de quién es Dios, el Dios que necesitamos, un Dios trascendente, un Dios que es completamente, totalmente diferente a toda la creación. Él es el creador y todo lo demás es creación, y eso incluye al hombre. Vimos hace 8 días cómo el Señor establece su dominio al poner en el hombre la imagen suya, y el propósito de Dios es precisamente recordar algo. Él no simplemente crea y se aleja, sino que Él crea con el deseo y el propósito de gobernar sobre su creación. Y el hombre fue creado por Dios para gobernar el nombre de Dios, pero bajo la autoridad divina. Una de las cosas importantes es que algunos críticos de la Escritura dicen, mira, desde el principio la Biblia falla, porque ¿cómo así que dicen en el capítulo 1 que todo quedó terminado y que Dios reposó, y ahora otra vez se nos está narrando la creación, como que hay dos creaciones? Bueno, no es así, y simplemente por ayudar a que nuestras mentes no se distraigan con esas mentiras que tienen algunos afuera, déjenme leer con ustedes nuevamente el versículo 4, que dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El versículo 4 figura como una conexión en medio del relato anterior de los 7 días y el zoom que Dios va a hacer en el 6º día. Por eso lo tenemos así, es una manera hebrea de escribir poesía. Lo tenemos acá cuando dice el relato de la creación de los cielos y la tierra, y luego cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Entonces tenemos iniciando aquí cielos y tierra, y en la segunda parte del versículo tierra y cielos. Y esa es una manera hebrea que ellos entendían de decir esto es lo mismo, y los dos capítulos están unidos por este versículo. No son dos relatos separados, sino que es un solo relato. Y para que podamos entender, es como si alguien cuenta, mira, fui de vacaciones y estuve 7 días en tal lugar, y entonces pasé, y luego de que terminaron los 7 días volví a casa. A propósito, el 5º día fue súper especial, y comienza a darnos más detalles de lo que hizo el 5º día. Lo que está haciendo Moisés, inspirado por el Señor, es haciendo zoom precisamente en el 6º día, haciendo zoom precisamente en el relato de la creación del hombre. Pero hay un propósito importante, y es que nos está presentando una faceta diferente de Dios. En la primera parte, en el relato de los 7 días, se nos está hablando de un Dios que es totalmente distante, diferente, trascendente, inalcanzable para nosotros, y eso lo diferencia de todos los otros dioses que tienen las religiones. Pero algunas religiones dicen, bueno, Dios creó.
todo. Sin embargo, la siguiente porción, que es la que acabamos de leer, nos presenta a un Dios que se relaciona, a un Dios cercano. Y si tú le prestaste atención a la lectura, hay un nuevo nombre para el Señor. En el capítulo 1 tuvimos simplemente Dios. Dios creó, en el principio Dios, y Dios dijo, y Dios vio, y Dios bendijo, y Dios llamó. Pero ahora en el capítulo 2 lo que tenemos es cuando el Señor Dios hizo la tierra y luego el Señor Dios y el Señor Dios y el Señor Dios y el Señor Dios y el Señor Dios. ¿Por qué tenemos este cambio? Este cambio es importante porque nos ayuda a ubicarnos en el propósito que Dios tiene para este texto y es presentar a un Dios relacional. La palabra Dios, sencilla, Elohim, del capítulo 1, hace referencia a este ser divino. Pero la palabra Señor que tenemos en mayúscula en nuestras versiones sería la traducción de Jehová o Yahweh, el nombre con el que Dios se presenta a sí mismo a Moisés ahí frente a la zarza en Éxodo capítulo 3. Así que básicamente lo que está diciendo es este Señor del pacto, este Señor cercano, este Dios relacional. Y amados hermanos, déjenme decirles esto. Esta característica de que Dios es trascendente, capítulo 1, y que Dios es cercano, relacional, capítulo 2, presenta a nuestro Dios como el único Dios que es trascendente, completamente distinto, pero cercano, relacional. Tú puedes revisar todas las religiones del mundo, las que ya se extinguieron o las que están vigentes, y sus dioses son o cercanos iguales a ellos, como el budismo, o son completamente inalcanzables, como el islamismo. Pero no hay, a excepción del cristianismo, una religión que presente a su Dios o que su Dios se presente a sí mismo como el Dios trascendente y al mismo tiempo el Dios relacional, el Dios cercano. Espero que eso haya quedado claro para poder comprender por qué Moisés está diciendo lo que está diciendo. El título de este mensaje es El Jardín de Dios, parte 1. Vendremos con parte 2 de este jardín. Ahora, las estadísticas, ustedes saben que los gringos hacen muchas estadísticas, los hermanos de Estados Unidos les encanta medir todo, pero las estadísticas muestran que en medio de la iglesia, una de las cosas con las que la gente más lucha es con la oración. Les cuesta orar. Las estadísticas muestran que el tiempo de oración para muchas personas es prácticamente nulo o se limita a 2-3 minutos al día, y eso que algunos incluyen allí cuando dan gracias por los alimentos. O sea que es algo bastante triste. El tiempo de lectura bíblico tampoco es algo que brille porque sea muy fuerte. Y especialmente las estadísticas dejan ver que la consulta de los cristianos a las escrituras para la toma de decisiones también es prácticamente inexistente. Muchas veces los cristianos van a consultar si algo es bueno o es malo después de que ya lo hicieron. Yo recuerdo una vez en mi oficina, una señora se me acercó y me dijo: pastor, ¿esto es pecado o esto está bien? Le dije: eso es pecado. ¿Por qué? Ya para qué, ya lo hice. ¿Ya para qué vienes? ¿Ya qué? Pero el punto es, ¿por qué nos cuesta? Esa es la pregunta que yo quiero hacernos juntos. ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos bien con el Señor? ¿Por qué si Cristo nos ha salvado? ¿Por qué si la cortina se ha roto y se ha abierto el velo del santuario de arriba hacia abajo? Tenemos acceso directo al Padre, como dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia. ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos bien con el Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar del privilegio de poder tener una buena relación con el Señor y aún con nuestros semejantes? Creo que muchas veces, aunque no lo decimos con nuestra boca, lo decimos con nuestros actos, preferiríamos un Dios más transaccional, un Dios al que simplemente se le lleva una ofrenda o se le paga una misa o simplemente se hace algo dentro de la iglesia y ese Dios a cambio me da algo que yo esté buscando, pero sin necesidad de tener mucha comunicación. Tú puedes ir a un almacén de cadena, tú puedes ir a una boutique, tú puedes ir a la tienda del barrio y entregarle a la persona que te atiende dinero y él entregarte el bien que tú deseas y no saludarlo siquiera. No tener una conversación.
Tú puedes hacer la fila en la caja del supermercado de tu preferencia, pasar tus productos ahí sobre la barra, la persona los escanea y te muestra el total, tú sacas tu tarjeta, la pones allí y te vas y no sabes quién es, no sabes cómo se llama, no te interesa qué tipo de día está teniendo, no importa si es casado o casada, no te importa nada de su vida, simplemente haces una transacción. Dame lo que yo quiero y yo te pago lo que tú quieres. Y muchas veces tenemos esa idea de Dios. Yo te doy, tú me das. Nos cuesta orar, nos dormimos en las prédicas. ¿Por qué nos cuesta? Yo siempre me pregunto, ¿por qué nos dormimos en las prédicas? Y no estoy hablando de mis prédicas, porque eso es normal. Pero yo he visto pastores que realmente digo, wow, cómo Dios le ha dado a estos hombres dones para hablar y es increíble cómo capturan la atención en medio de una buena predicación. Y cuando hacen los paneos, también hay gente ahí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y no estoy hablando de alguien que tuvo una mala noche un sábado y entonces un domingo peleó muchísimo. Pero ¿por qué nos cuesta? Porque cuando estamos escuchando un sermón, estamos relacionándonos con el Señor. Nos parece perfecto salir 4 y 5 veces al baño durante la predicación. Nos parece bien, no pasa nada, pero si estamos en cine, nos aguantamos. Porque no me puedo perder parte de la película. ¿Cómo voy a venir al cine y no ver toda la película? No tenemos problema con ese tipo de cosas, pero con el Señor pareciese que fuese diferente. Otros no van al baño, pero están verificando que no les hayan llegado mensajes. Cada 10 minutos, no han escrito, no ha pasado nada. ¿Será que tembló en Bogotá otra vez? Vuelven y miran. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa lucha? Nos cuesta montones obedecer. Sabemos que hay cosas que hacemos, sabemos que hay cosas que vemos, sabemos que hay cosas que escuchamos que hacen que nuestra relación con el Señor sea difícil y sin embargo las hacemos. Sabes que si te quedas viendo esa película, mañana no te vas a levantar para orar, pero ves la película. Sabes que si estás haciendo estas cosas, teniendo estas conversaciones, vas a estar luchando toda la semana con estos pensamientos que te impiden estar tranquilo en la presencia de Dios, pero igual la ves. Sabemos que hacemos cosas, sabes que ese trabajo te va a alejar de la presencia del Señor, te va a alejar de tu familia, te va a impedir mantener las cosas como Dios dice, pero sin embargo dice sí. ¿Por qué hacemos todo este tipo de cosas? Y según la Escritura, lo hacemos porque somos egoístas. Santiago, en el capítulo 4, dice que no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos no recibimos, porque recibimos para satisfacer los deseos pecaminosos que están en nuestro interior. Esa es la realidad. Y entonces la pregunta con la que vamos a iniciar este texto es, ¿cómo podemos entonces relacionarnos bien con el Señor? Porque tal vez ya Dios ni siquiera quiera relacionarse conmigo por causa de todo esto. ¿Cómo es que no estoy aprovechando el regalo de tener cielos abiertos frente a mí? Amado hermano, solo Cristo y solo en Cristo podemos restaurar nuestra relación con Dios para disfrutar de su presencia. Ese es el argumento de mi sermón. Solo en Cristo podemos restaurar nuestra relación con Dios para disfrutar de su presencia. Y Dios manifiesta su deseo de relacionarse con el hombre de 3 maneras puntuales en el texto que tenemos aquí. Ahora, antes de entrar allí en el primer punto, que es Dios planta un jardín que va a funcionar como trono y como templo, lo que el texto enfatiza no es el deseo del hombre de relacionarse con Dios, sino el deseo de Dios de relacionarse con el hombre. Y esto no es cualquier cosa, es Dios el que inicia la relación, es Dios el que muestra su deseo de decirle al hombre como portador de su imagen, yo quiero, yo deseo y yo voy a entrar en una relación contigo. Es un Dios que manifiesta amor. Lo primero que Dios hace es plantar un jardín, que es lo que nos dice el versículo 6, dice después
El Señor Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Pero ese después nos da una introducción, los versículos 5 versículos 5 y 7 básicamente, que dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Pero fíjate lo que dice al final del versículo 5, que tampoco había, no habían personas, no habían hombres. No había el ser humano para que lo cultivara. Entonces Dios todavía no genera el alimento, no hace que crezcan las plantas porque no estaba el hombre. Y esto, lo que está enfatizando el Espíritu Santo, es el Dios amoroso que dice: yo no te voy a traer al mundo para ponerte a aguantar hambre. Dios crea al hombre, pero antes de crear al hombre, como lo vimos hace 15 días, Dios ha provisto las cosas. El hombre no fue hecho para cuidar simplemente las cosas o por las plantas, sino que es al contrario. En cambio, dice, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y dice que luego el Señor Dios plantó, verso 8, un Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. No sé cómo lo puso. No sé si Dios agarró a Adán y lo llevó y lo puso allá, si lo hizo volar, no sabemos cómo fue eso, o si lo formó allí mismo y le dio vida en el jardín del Edén. Pero el punto de Moisés aquí es que Dios planta un jardín. En medio de toda la creación, Dios planta un jardín especial y pone al hombre allí para tener relación personal con el hombre. Dios crea un escenario y los teólogos coinciden en que básicamente lo que Dios está haciendo aquí es crear una suerte de jardín, pero ese jardín, por la presencia de Dios, se convierte en el trono de Dios en la tierra. Dios está estableciendo un trono temporal, un trono para Él, para venir a encontrarse. Y lo que hace real, en el sentido de realeza, al jardín no son las plantas. No es el oro de la más alta calidad, como dice el texto, no es la plata, no es el ónice, no son los ríos, no son los árboles, no es el árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida. Lo que hace que ese lugar sea un trono real es que es la presencia del Rey. Dios está allí. Dios se va a encontrar con el hombre allí. En el capítulo 3 vemos que cuando fresqueaba la tarde, usualmente ¿qué hacía Dios? Caminaba por el jardín, se paseaba por el jardín y el hombre estaba acostumbrado a eso. Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 3. Pero Dios establece este jardín como trono, pero también es como un anticipo de un templo. Porque es el lugar donde la divinidad se va a encontrar con su criatura. Es el lugar donde la divinidad va a tener relación con el hombre y el hombre va a adorar a Dios. Y tú puedes preguntar, pero no habían reglas de adoración, ¿cómo es que Adán adoraba a Dios? Adán, solo por su existencia, adoraba a Dios como una manifestación de ser portador de la imagen divina. La próxima prédica vamos a ampliar un poco sobre esto, pero lo que quiero que entendamos, que lo que Dios le está transmitiendo al pueblo de Israel es, ese no era simplemente un jardín. Era el trono real de Dios y era el primer templo de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque la idea de los templos, de aquí en adelante en la Escritura, tendremos el tabernáculo, y luego tenemos el templo de Salomón, y luego tendremos el templo de Herodes, y luego tendremos la iglesia. ¿Y cuál es el propósito del templo? Que la presencia de Dios pueda habitar allí. Así que el jardín del Edén es el primer templo que nosotros tenemos acá. Pero el énfasis es no en el jardín, sino el énfasis está en el Dios que viene a visitar el jardín. Hermanos, lo que hace especial la iglesia no es la iglesia. Quiero decir esto con cuidado porque no quiero ofender a nadie por ofender simplemente. Pero lo que nos da valor a nosotros, lo que nos hace especiales a nosotros, no somos nosotros. Nosotros por sí mismos tenemos la valía de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero lo que nos hace realmente a nosotros valiosos como iglesia es la presencia del Señor. Nuestro valor no es intrínseco.
Nuestro valor es extrínseco, es decir, algo que se nos da, se nos añade, y es la presencia del Señor. Moisés entendió esto e inspirado por el Señor en el libro del Éxodo, cuando el pueblo ha pecado y ha levantado el becerro de oro, y Dios dice: yo voy a cumplir mi promesa, pero yo los voy a meter en la tierra prometida, sin embargo yo no voy a ir con ustedes. Moisés guarda silencio, se aleja, y en otro capítulo se presenta y dice: Señor, ¿sabes qué? Si tú no vas con nosotros a la tierra prometida, déjanos aquí en el desierto, porque tu presencia es la que nos hace especiales. Moisés entendió esto, y eso es lo que está transmitiendo, hermanos. Es la presencia de Dios la que nos hace especiales. Por eso cuando nos reunimos el domingo en la mañana, todo gira en torno al Señor. Hay gente que pregunta: ¿por qué no hacemos más cosas para la gente? Y la respuesta es: porque no nos hemos reunido para la gente. ¿Nos hemos reunido para qué? Para adorar a nuestro Dios. Él es la razón, y Él es el que hace que esto sea especial. No sé si me estoy haciendo entender con esta parte. Este jardín que funciona como trono y que funciona como templo va a estar anticipando precisamente lo que viene. Pero viene una aplicación para nosotros. A veces nos preguntamos: ¿y por qué nos reunimos? ¿Por qué en la iglesia? Porque Dios ha dicho que Él se manifiesta de manera especial cuando la iglesia está reunida. No nos reunimos porque pobrecitos los pastores, imagínense si no llegan ahí el domingo, ¿cómo se van a sentir? No nos reunimos por decir: mira, qué pesar, los hermanos Ujieres anoche alistaron, prendieron los aires y no llegó nadie. No, nos reunimos porque desde el principio Dios ha manifestado su deseo de tener una relación con su creación, con su pueblo en ese momento, en un lugar específico. Fíjate que no dice en cualquier lugar, sino es en el jardín del Edén, donde Adán se iba a encontrar con Dios. Ahora, ese es un jardín que va a crecer, que las fronteras son elásticas, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, eso plantea una situación donde alguien dice: ¿eso está bien para los que quieren tener relación con Dios? Pero yo no estoy interesado en tener una relación con Dios. Y quiero hablar específicamente a las personas que están en este lugar y que dicen y que saben que no son cristianos. Y que saben que en este momento ellos no son discípulos de Jesucristo y están tranquilos diciendo: yo no tengo relación con Dios. Está bien. Y tal vez viene esa idea porque alguien te ha invitado y te dijo: yo te invito a que tengas una relación con el Señor. Tal vez alguno de ustedes, amados hermanos de la iglesia, han evangelizado diciéndole a la gente: yo te invito a que tengas una relación con el Señor. Déjame corregir esto según la Escritura, porque según la Escritura todos los seres humanos tienen relación con Dios. No hay una sola persona, un solo ser humano que no tenga una relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace a Dios un Dios relacional no es el deseo del hombre de relacionarse con Él, sino que Dios es relacional. La razón por la cual tenemos relación con Dios, relación vertical, es porque Él es relacional. El problema es que la relación de los que no son creyentes es una relación de dolor, es una relación de enemistad. La Escritura dice que por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. Efesios capítulo 2. Así que si tú estás en esta mañana, en este lugar, y sabes que no eres cristiano, déjame decirte que tú tienes una relación con Dios. Es una relación de enemistad. Y tienes que saber eso, porque esa es la situación. No eres tú el que decide relacionarse con Dios. Tú ya tienes una relación con Dios. Todos tenemos una relación con Dios. Amén. La segunda manera en que Dios manifiesta su deseo de relacionarse y que deja ver con claridad que Él es un Dios relacional, la encontramos en que Dios le da al hombre la capacidad moral de decidir. Acompáñame al texto. Dice versículo 15: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Lo que lo tenemos aquí, la segunda vez que dice que puso allí al hombre, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien
y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Muchas personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hacerme cristiano. Bueno, lo primero es, tú no te haces cristiano, es el Señor el que salva. Pero lo segundo, mucha gente, yo no me quiero comprometer con la iglesia. Tal vez hay personas en este lugar que llevan meses todavía viniendo y dicen, yo no me quiero hacer miembro porque yo no quiero asumir compromisos, yo no quiero tener ataduras, yo no quiero responsabilidades. Tengo noticias para ti. Tú tienes compromisos, tú tienes responsabilidades, tú estás atado en un sentido, lo quieras o no. El problema no se soluciona diciendo yo no me hago parte. Es como una persona en Colombia que diga, bueno, dicen que robar es delito en Colombia, los ciudadanos pueden ir presos por robar, yo no voy a sacar mi cédula. Y entonces va y roba un banco y cuando lo coge la policía dice, lo siento, yo no tengo cédula, no soy ciudadano. ¿Qué le va a decir el policía? Ay, qué embarrada, tú estás fuera del sistema. Déjenlo libre, él no tiene cédula. No podemos hacerle nada. La Constitución no aplica porque dice los ciudadanos de Colombia y él no sacó cédula, no la hizo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sucedería eso? No, te vamos a sacar la cédula en la prisión. Pero vas a ir preso porque robaste. Pero yo no estaba de acuerdo con las leyes, pero nosotros sí. Y el solo hecho de vivir aquí te hace sujeto a las normas. Muchas personas diciendo, bueno, la Biblia puede decir lo que quiera, pero yo digo otra cosa, te tengo noticias. Es Dios el que establece las normas del juego. Es Dios el que dice cómo vivimos. Es Dios el que dice cómo comemos. Pero Dios está enfatizando aquí el dándole al hombre la capacidad moral para que la relación del hombre con Dios no sea una relación como de robot. Como de, bueno, yo no tengo otra posibilidad más que obedecer. Es decir, no, Dios le da libertad, pero mira la generosidad. Yo he escuchado gente diciendo, y alguna vez tal vez lo pensé, pero ¿por qué el Señor plantó el árbol del conocimiento del mal en el jardín del Edén? ¿O por qué puso al hombre justo en el jardín del Edén? Si nos hubiera puesto lejos del jardín, tal vez Adán nunca encuentra el árbol. Y estaríamos todavía sin pagar luz. Estaríamos todavía sin pagar arriendo. Todavía no tendríamos que comprar ropa. ¡Wow! ¡Qué cosa preciosa! Estaríamos viviendo en lo que dice el versículo 25. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces en algún momento mi propio corazón comienza como a pensar, al final la culpa termina siendo de Dios. Dios, ¿para qué les puso el árbol ahí? No funciona de esa manera. Lo que está estableciendo el Señor Dios es que Dios pone el árbol como una señal pactual. El árbol está allí como el anillo de matrimonio que me recuerda a mí cuando eso no pasa porque pasaba cuando yo era joven, yo tengo que reconocer eso. Cuando yo tenía 21 años, 22 años, andaba en un carro último modelo, con música a todo volumen, con ropa de moda, y una mujer me miraba, yo decía, pero cuando me miran ahora digo, eso es el diablo. ¿Qué van a mirar? El punto es que el anillo lo que hace es recordarme que yo tengo un pacto. El anillo no impide que yo sea infiel. El anillo es una manera que me dice, mira, una mujer a la que tú le prometiste que iba a ser tu única mujer. Una mujer a la que tú le dijiste, voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal, y no voy a buscar a otra mujer. Pero el anillo en sí no es el problema. El anillo es un recordatorio que me dice, hay una mujer que está en relación pactual conmigo. Hay una mujer que dijo que iba a hacer exactamente lo mismo conmigo. El árbol en el jardín está como un recordatorio perenne para Adán y Eva de que Dios es el que les ha dado todo lo demás. Porque el texto enfatiza que Dios le dijo, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Y mira lo que dice el versículo 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos. Es interesante porque cuando lleguemos al capítulo 3, ahí en tu Biblia, dice que la mujer vio el fruto y le pareció
agradable, se veía agradable a la vista, pero uno podría pensar, wow, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía mejor apariencia que todos. De pronto todos los demás árboles parecía la fruta que usted encuentra en Barranquillita a las 5 de la tarde en la calle. ¿Quién quiere comerse eso? Puedo comer todo, pero mira eso. En cambio, mira esta fruta que está lavada. No, el verso 9 nos ayuda a entender que nuestro Dios no es un tirano. Le está recordando a los israelitas en el desierto que Dios provee generosamente, pero no. Ayer vi una serie de soldados en la invasión de Japón y luchando contra los japoneses, y entonces están en una isla y ya se acaban las provisiones y pasan a comer, y el cocinero le sirve un arroz ahí tirado como medio aplastado, y el soldado mira y están saliendo gusanos del arroz. Y el cocinero le dice, piensa que es la carne. Siguiente. Eso no es la comida del jardín. Eso no es lo que Dios nos da. Dios es un Dios generoso, bondadoso y amoroso. Él entra en esta relación con Adán y dice que crecieron árboles hermosos. Y mira el énfasis del texto, que daban frutos. ¿Qué dice su Biblia, hermano? Usted me está siguiendo, usted no me escucha a mí. Frutos que deliciosos. ¿Alguna vez te has comido algo que tú decías, uy, eso se ve riquísimo? Pero cuando lo metes a la boca, desearías volver atrás hasta el día de tu nacimiento, tal vez. Eso es terrible. No sé cómo se lo comen. No sé. ¿Quién produjo esto? Esto tuvo que haber salido en la caída. No puede ser parte de la creación buena de Dios. Bueno, la Biblia está enfatizando que todos los árboles producían frutos ¿qué? Es decir, no había un árbol malo. No había un árbol que Adán lo comiera y dijera, Señor, tú creaste esto. En realidad, ¿fuiste tú? No, porque a veces le pasan a los hombres. Uno va a un lugar, cuando puede, de un chef famoso y le sirven un plato y uno dice, esto lo preparó Julano de tal, el chef famoso, pero mi hija de 3 años prepara cosas más ricas y mira el precio. Bueno, no. Todo era delicioso y luego Dios les dice, puedes comer libremente. ¿Usted ha ido a algún restaurante o ha estado en algún hotel donde dicen, tiene comida libre, barra libre de ensaladas, barra libre de postres, barra libre? ¿Usted ha ido a algún lugar de esos? Tengo hermanos que han ido, se han pasado y se pasan el resto de la semana en la habitación. Ya no pueden salir a disfrutar de la barra libre. Pero eso es lo que está diciendo el texto. Dios no está diciéndole, ok, Adán, mira, todo el jardín, todo lo puedes comer, pero una fruta diaria, Adán. De resto, estamos en ayuno intermitente. Que se inventaron esa moda, ¿no? Cuidado. No, puedes comer todo lo que quieras. Cada vez que tengas hambre, ¿qué tienes que hacer, Adán? Ir y comer. Adán va a trabajar, pero Adán puede comer libremente, pero le dice, excepto... Verso 17, del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Sabes? Dios está diciéndole a Adán una cosa importante. Yo me voy a relacionar contigo. Yo soy el Dios que te alimenta. Yo soy el Dios que te da todas estas cosas buenas, pero yo soy Dios, tú no. Y quiero hacer énfasis en esa parte. Porque Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que se relaciona con sus criaturas, pero no deja de ser el Dios trascendente. Es decir, el énfasis del capítulo 2 no quita el énfasis del capítulo 1. No se trata de cuál de los dos eres. ¿Eres el Dios que es parcero? Como dicen algunos, el man está vivo, lo que es una manera grosera de referirse al Señor, irreverente, hasta blasfema podría ser. No. Él no es al que tú le chocas 5 Jesús. Tú no puedes hacer eso. Él es cercano, pero Él es Dios. Los papás pueden entender un poco esto. Cuando estamos jugando ya no puedo hacer eso, pero cuando estaba jugando con Sarita, era pequeña, yo podía jugar muchas cosas con ella y bajarme a su nivel y jugar, pero si ella me irrespetaba, yo me levantaba, cuidado. Yo soy tu papá. ¿Algún papá lo hizo alguna vez? Si no lo ha hecho, por eso tiene problemas. Porque yo puedo relacionarme con mi hija pequeña y dejarle ver
Yo soy como tú. Pero luego digo, hey, yo soy la autoridad. Tú no eres la autoridad. Si la hija, si el hijo comienza a dar las órdenes en la casa, un buen papá, ¿qué va a decir? Déjame darte yo creo que eso es una buena ilustración para la generación moderna que tienen celulares y todo eso. Yo le digo, ¿tu celular tiene GPS? Sí, préndelo y ubícate. Papás, ahí le di una gratis. Préndelo y ubícate. Lo que Dios dice aquí a Adán, es el primer GPS de la historia. Yo soy Dios, tú no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Adán no puede comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? La respuesta no es porque era amargo, la respuesta no es porque le iba a dar un mal estomacal, la respuesta no tiene que ver con nada de eso, la respuesta es muy sencilla, porque Dios dijo que no. Pero entonces, ¿por qué Dios lo deja ahí? Porque Dios te dio la capacidad de obedecerle. Porque Adán podía decir, Dios dijo que no coma de ese árbol y mira todo lo que tengo para comer, pero ¿cuál es la tendencia en nuestro corazón? ¿Qué queremos comer? Ese que dijeron que no. ¿Y por qué hacemos eso? Porque queremos levantarnos contra Dios. Esta es la razón, la explicación que tenemos detrás del adolescente que sueña con cumplir 18 años. Yo sé que aquí no, porque los adolescentes aquí son muy piadosos, pero son estos adolescentes que tienen 13, 14 y dicen, cuando tenga 18 nadie me va a dar órdenes. Flash de última hora. Te van a seguir dando órdenes. Y sueñan con irse de la casa para mandarse así solos. Flash de última hora. Nunca te vas a mandar a ti solo. ¿Por qué razón? Porque aun si vives solo tienes que pagar. Hay una señora que te dice, me pagas los 30. No quiero. Ok. Vas a dormir en la calle. Vas a pagar esta cuenta de la luz. No quiero. Muy bien, bienvenido al romanticismo. Velitas toda la noche. Nunca te vas a mandar solo. Así que qué bueno romperles el sueño a los adolescentes que dicen cuando sea 18 y libre, independiente, feliz por fin. Te quiero ver. Como me decía un amigo mío, pago por ver. Pago por ver. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de rebelarnos. Ese es el empleado que sueña toda la vida con ser independiente. No porque diga, sabes, yo creo que yo podría crecer económicamente, yo podría mejorar mis ingresos, yo podría tener más tiempo disponible para mi familia, sino lo único que él quiere es decir, para yo ser el que mande y nadie me diga a mí qué tengo que hacer. Hasta que monta la empresa y el gobierno le dice, tienes que declarar el IVA. Y tienes que pasar esto, y tienes que contratar de esta manera, y tienes que cumplir este estándar, y el proveedor te diga, pero ¿cómo así? Yo soy el dueño. Quiero montar mi empresa para levantarme a la hora que quiera. Te quiero ver. El que ha montado empresa sabe que madruga más que cuando era empleado. Pero hay un deseo de quitarnos la autoridad de encima. Ese es el problema. Y lo traemos desde aquí, pero hermanos, no puedes quitar. Podrás irte de tu casa a los 18 si quieres. Podrás montar tu negocio y luego volver como el Chavo del 8 decía, como vuelve el perro arrepentido, con el hocico gacho, las orejas caídas y el rabo entre las patas. Puede que vuelvas al jefe, por favor. Pero quiero decirte algo, nunca podrás quitarte de encima la autoridad de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal, dicen algunos teólogos que sigue en pie. No voy a entrar a debatir eso. Pero el propósito espiritual del árbol del conocimiento del bien y del mal sí sigue en pie. Y eso es lo que los israelitas tenían que entender en el desierto, porque iban a entrar a la tierra prometida pensando, yo puedo hacer lo que se me antoje, y Dios les está diciendo en el desierto, un momentito, prende el GPS y ubícate. Vas a vivir como yo te digo que vas a vivir. Vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. Vas a comer lo que yo te digo que vas a comer. No vas a hacer lo que se te antoje. Y hoy a nosotros todavía el árbol del conocimiento del bien y del mal sigue en pie porque Dios sigue diciendo cómo vivimos.
El propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal es que Dios dice, yo me reservo, ¿entiendes esa expresión? Me reservo, Dios se reserva para sí mismo el decidir qué es bueno y qué es malo. Dios le permite al hombre, mira esto, versículo 18, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces el Señor formó las aves, los animales salvajes, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Dios le da autoridad al hombre, le delega autoridad al hombre, le delega responsabilidad al hombre para nombrar las criaturas, pero el hombre no tiene derecho a decir si ese animal es bueno o malo. Dios puede poner nombres, el hombre, puede poner nombres a los animales, pero no puede determinar si algo es bueno o algo es malo. Puede que tú digas, yo sí lo digo. Sí, ese es el problema. Tú lo dices, yo a veces lo digo, pero la Escritura dice, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Y qué significa eso? ¿Quién es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo? El Señor Dios. Él es el que lo dice. Así que el árbol del jardín, del conocimiento del bien y del mal, básicamente están allí para recordarle al hombre, yo me voy a relacionar contigo, tú te vas a relacionar conmigo, pero de ti depende si va a ser una buena relación o una mala relación. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Y es interesante porque dice que el Señor puso en el jardín del Edén no solamente árboles deliciosos, sino mira el versículo 9 parte B, allí en tu Biblia, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es interesante la manera en que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, presenta el orden de estos dos árboles que sobresalen en medio de todos los demás árboles del jardín. ¿Por qué? Porque primero no nombra al árbol del conocimiento del bien y del mal, sino primero nombra ¿cuál árbol? El de la vida. ¿Qué está enfatizando el Señor? ¿Qué le está dejando ver a los israelitas que están en el desierto? ¿Y qué nos está dejando ver a nosotros en la mañana de hoy? Dios no pone la ley y luego da promesas, sino que Dios primero muestra su gracia y luego pone la ley. Primero les está diciendo, aquí está el árbol de la vida, no van a morir. Dios no nos creó con el propósito de destruirnos. Dios está enfatizando, ahí está el árbol, y la prohibición que está en el versículo 15 y 16 no es del árbol de la vida, es del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre podía, qué increíble esto, no sé si alguna vez has pensado en esta parte, pero mientras preparaba el mensaje me daba cuenta y decía, wow, qué increíble. Adán podía comer del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba disponible allí, la gracia de Dios, la generosidad de Dios de decir al hombre, te voy a plantar en este jardín donde todo es perfecto y vas a poder vivir en este jardín por siempre. Qué increíble. Pero luego Dios introduce la norma, pero la norma no viene para que Adán pueda comer. Fíjate esto, no dice Dios, ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal, y si no pruebas de ese, diariamente ven por tu ración del árbol de la vida. Y eso no es poca cosa. Porque para muchos tal vez todavía aquí el cristianismo es una cuestión de leyes para que Dios no me destruya. No era como 11 de la noche, revisamos si todavía los frutos del árbol del conocimiento del mal, bien y el mal están completos, entonces aquí tienes tu ración del árbol de la vida. No. Come libremente del árbol de la vida para que libremente puedas decir, no voy a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre y los israelitas deberían entender que obedecían a Dios no para que Dios los liberara, sino que obedecían a Dios porque Dios ya los había liberado de Egipto. Los cristianos obedecemos la palabra de Dios no para que Dios nos lleve al cielo, para que Dios nos dé vida, sino que obedecemos la palabra de Dios porque Dios ya nos dio vida, porque Dios ya nos liberó de las cadenas y la esclavitud del pecado. Y ese es el énfasis que está haciendo el Señor acá. Sí, hermanos, Él es el que manda. Y eso es maravilloso. Yo estoy contento de saber que Dios es el que dice lo bueno y lo malo. Imagínate si nosotros tuviéramos que decidir las normas de la iglesia juntos. ¿Tú te imaginas una reunión de esas? Vamos a legislar. ¿Qué color es bueno para usar en la iglesia? ¿Qué color es prohibido?
¿Qué almacén podemos ir? ¿Qué almacén no podemos ir? En el centro, no sé si todavía quedó después de la pandemia, estaba el almacén de ropa para la mujer y el hombre cristiano. Pero cuando yo pasaba parecía más una venta de lámparas, de cobertores de lámparas. Y decía, ok, tal vez solamente ahí pueden comprar los cristianos. No somos nosotros, es el Señor el que decide eso. Y yo te animo en la mañana de hoy a que revises en qué te estás rebelando contra el Señor. Por último, Dios manifiesta su deseo de relacionarse con el hombre en este texto, creando a la mujer. La creación de la mujer, Dios la reserva para explicársela a los israelitas en esta parte de Dios relacional, aunque es nombrada en el capítulo 1, porque dice Dios creó hombre y mujer. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero en este capítulo 2 hay un énfasis. Y el énfasis es el que nos está describiendo, no solamente al principio, versículo 7, cómo Dios moldea al hombre. Hay una palabra diferente, formó al hombre, verso 7. Pero luego tenemos en el versículo 18, cuando Dios dice, sabes, no es bueno que el hombre esté solo. Y déjame ayudarte con algo. No es que Dios terminó el séptimo día y el hombre andaba por ahí de un lado para otro diciendo, ¿y ahora yo con quién hablo? Porque Dios no viene todo el tiempo. Y Dios dice, no le creamos compañera al hombre. Qué embarrada esto. No hay una corrección. Esto es un énfasis, un zoom en el capítulo, en el día 6, pero Dios va a describir que el hombre no fue hecho para estar solo. ¿Por qué Dios habla de esto? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Y alguno podría decir, porque entonces ¿con quién tiene relaciones íntimas? No es por eso. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? No es por las relaciones íntimas, porque ¿con quién podía tener relaciones íntimas Adán? ¿Únicamente con quién? Con Eva. Las demás mujeres que aparecieran, él no podía acostarse con ellas. Los demás hombres que fueran a venir, él no podía acostarse con ellos. El punto en el capítulo 2 está relacionado con lo que nos está mostrando la escritura de Dios. Dios es relacional. Hay una relación vertical, pero si somos portadores de la imagen divina, entonces, ¿cómo se debe manifestar? De manera horizontal. Ese es el énfasis del relato. Dios le deja ver a los israelitas cómo Dios crea al hombre y cómo crea a la mujer, y describe este proceso hermoso. Versículo 21, ve conmigo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dios da esos detalles maravillosos, pero hay una pregunta. ¿Por qué Dios decide sacar a la mujer de una costilla del hombre? ¿Por qué no la moldea igual? ¿Por qué Dios no hizo al hombre y luego moldeó a la mujer y sopló aliento de vida en los dos? Sino que saca del hombre una costilla y de esa costilla Dios crea a la mujer. El énfasis del texto es la necesidad de relación y la unidad que debe haber en la creación. El hombre y la mujer, como portadores de la imagen divina, deberían ser ¿qué? Unidos. Unidos. El énfasis del versículo 25 de que estaban desnudos y no sentían vergüenza, aunque lógicamente tiene la aplicación primaria en el matrimonio, no es únicamente el matrimonio, porque se están nombrando los padres. Es una implicación en la intencionalidad de Dios de que todos los seres humanos en realidad se viesen como uno solo, pensando en el beneficio del prójimo, pensando en el beneficio de los demás. Y esto les ayuda a ellos a entender la ley. Porque podríamos pensar, y Jesús le preguntan, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué hace Jesús con la ley? ¿Ama a quién?
al Señor tu Dios. Si usted piensa en el decálogo que Dios le entrega a Moisés, hay 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con la relación horizontal, los otros 6 con la relación vertical. Y el énfasis es, esto resume la creación. Este era el propósito inicial. Y es interesante porque algunos todavía puedes estar aquí diciendo, yo vengo a la iglesia porque hay que congregarse, pero yo salgo corriendo de este lugar apenas dicen amén. Hay unos que yo no me voy bien bajando, el predicador se va bajando y ya comienzan a recoger. Porque yo no necesito hablar con nadie aquí. Yo no tengo tiempo para perder, yo tengo cosas que hacer. Tienes un problema gigante. Y estás viviendo en una era de egoísmo. Los israelitas tenían que entrar a la tierra prometida como un solo pueblo, pensando en el beneficio de su prójimo, amando a su prójimo como se amaban a ¿quién? A sí mismos. Por eso el énfasis del texto. Nosotros como iglesia estamos llamados a amarnos los unos a los otros como a sí mismos. No existe la idea de que yo puedo tener solamente mi relación vertical y no tengo relación con nadie más. Pero es que Juan, yo soy introvertido. Aquí no dice que son uno solo, a menos que Eva te salga callada. Eso no va a pasar nunca porque Eva va a hablar. O vamos a voltearla, a menos que Adán, tú seas de los calladitos. Puede que Adán sea de los calladitos, pero tiene que mantener y cultivar una relación con Eva de unidad. Porque tú y yo fuimos creados para vivir en relación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es relacional. Y es lo que ellos tenían que comprender en ese momento. Así que tú debes darte cuenta que nos cuesta tener relaciones buenas con las personas. ¿Por qué peleamos tanto? Santiago reescribe eso. Dice que peleamos, ¿por qué? Porque queremos tener lo que otros tienen y no lo tenemos. Porque vivimos pensando en nosotros mismos. ¿Cuál es el costo que Jesús dice para ser discípulo suyo? Y que refleja y que viene precisamente de aquí, dándonos ver, somos uno solo. Es necio no cuidar de los demás. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz y negarse a sí mismo y abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Sabes por qué peleamos en los matrimonios? Porque somos egoístas. Cuando mi orgullo, cuando mi egoísmo brota, entonces ya no voy a querer servir a mi esposa. Cuando mi egoísmo brota, voy a comenzar a pensar en mis derechos. Cuando mi egoísmo brota, voy a querer hacer que ella haga lo que yo quiero, en lugar, muchas veces, de lo que Dios quiere. Y en la iglesia sucede lo mismo. Venimos a la iglesia y estamos pensando en qué me pueden dar a mí, qué puedo conseguir yo, en lugar de venir pensando cómo yo puedo servir, cómo yo puedo amar, cómo yo puedo reflejar el carácter relacional de Dios. Mis amados hermanos, los israelitas debieron haber llegado a una conclusión y es, esto es imposible. ¿Cómo podemos nosotros estar en una buena relación con el Señor si somos pecadores? Ya no tenemos el trono, pero Dios les está dando un tabernáculo. No estamos en el cielo, pero van a entrar a una tierra prometida. Pero la realidad es que desde el momento, lo vamos a ver más adelante en el libro, del pecado, entendemos algo, por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, no podemos relacionarnos bien con el Señor. Somos torpes. No sabemos cómo hacerlo. Y de hecho, la realidad es que no queremos hacerlo. Por eso, de la misma manera que vemos aquí, si tú te das cuenta, es Dios el que inicia. Es Dios el que desea relacionarse con Adán. Vamos a Juan capítulo 1. Allí vamos a terminar nuestro mensaje el día de hoy. Acompáñame a Juan 1. El Evangelio de Juan. ¿Lo tienes? Juan capítulo 1. De la misma manera, amados hermanos,
en que Dios es el que inicia la relación, de la misma manera en que Dios establece el jardín, de la misma manera en que Dios pone al hombre en el jardín, de la misma manera en que Dios pone el árbol de conocimiento del bien y del mal para decir, así es, tú puedes comer de este árbol, y de la misma manera en que Dios llama a la unidad, Juan inicia su evangelio recordándonos Génesis capítulo 1 y dice por eso en el versículo 1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 10, vino al mundo, al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Este es el lenguaje de Génesis. Lo que quiero que notes. Juan está usando Génesis, porque Adán y Eva no provenían de la iniciativa humana, provinieron ¿de dónde? De Dios. Dios los formó. Los primeros hombres no se formaron, no fueron productos de relaciones sexuales. Fue producto de Dios moldeando al hombre y luego haciendo la primera cirugía de la historia y moldeando a la mujer y soplando aliento de vida. Juan está usando lenguaje, imágenes de Génesis y luego dice en el versículo 14, entonces la palabra, el verbo Jesús, ¿qué hizo? Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. El original, habitar, y en griego tabernacular. Es lenguaje de Génesis. Dios crea y Dios pone el jardín y ahora Dios viene a relacionarse con el hombre. Pero por la incapacidad del hombre a causa de su rebelión y su pecado y haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora Dios como que está iniciando una nueva creación. Y en esa nueva creación, Él forma nuevos seres humanos que están muertos y Él les da vida, no por medios humanos, no por medio de relaciones entre hombre y mujer, sino por medio del Espíritu, igual que en Génesis. Pero para que haya relación, ahora no es que de vez en cuando Dios visita, sino que Dios se hace hombre y viene a habitar en medio de nosotros. Dios ha restaurado la relación. Dios ha abierto nuevamente puertas hacia el jardín. Y lo primero que ha hecho es decir, mi hijo se ha hecho hombre y ahora Él habita en medio de su iglesia. El Verbo se encarnó para que nosotros en Él tengamos vida y tengamos relación correcta con Dios. Porque la relación que teníamos era de muerte. Pero ahora tenemos la relación correcta porque Dios ha empezado una nueva creación. Por eso Pablo más adelante va a decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Y por causa de la vida perfecta de Cristo, tú y yo podemos permanecer en una relación correcta con Cristo. Porque Cristo es el postrer Adán. Vamos a hablar más de eso en los siguientes mensajes. Vamos a orar, hermanos, y entender que lo que puede ser para tus ojos simplemente leyes, normas, impedimentos, por qué congregarse, por qué hacer esto, por qué no hacer lo otro, pueden llevar a algunos a pensar que relacionarse con Dios es muy difícil. Pero una vez que tú has leído Génesis, vas a entender que todo esto simplemente es Dios diciendo, no puedes acercarte como quieras, solo a través de Cristo, solo a través de Jesús. Y yo quiero llamar a los que están aquí y saben que no son cristianos para que pongan su confianza en el Señor Jesús. Y aquellos que están viniendo y no se quieren todavía ser miembros de esta iglesia, si esta no es la iglesia, busquen otra iglesia, pero no pueden permanecer separados del cuerpo de Cristo. Necesitas una iglesia local.
Y si esta es, entonces deja tu egoísmo, deja tus excusas y únete y sométete a esta iglesia local. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias porque eres tú el que inicia la relación. Eres tú, Jesús, el que se encarnó. Eres tú, Espíritu, el que viene a darnos vida nueva. Eres tú el que viene a mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo. Eres tú el que nos ha provisto un nuevo jardín, que es la iglesia, un jardín temporal, mientras llegamos a la Jerusalén celestial. Pero es este el lugar donde habitas. Y como lo veremos, Señor, en tu texto, probablemente en próximos días, pero podamos meditar eso el día de hoy, es solamente en Cristo que esa relación puede funcionar. Solamente en Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos este nuevo jardín. Un jardín imperfecto. Un jardín con pecadores. Pero un jardín que nos apunta hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a prepararnos para compartir la cena, mientras nuestros hermanos van pasando por nuestros puestos y nos ayudan con toda la parte de la logística. Yo te invito a que en este momento medites, pienses en la celebración